Mira, lo que pasa es que yo empecé a investigar sobre los cines desde mediados del siglo pasado, bueno, desde mediados de la última década del siglo pasado, que es 1990, 92, 93, porque era el momento en que los cines estaban cerrando. ¿No? El curso se cierra en 1992, por ejemplo. ¿No? Era un tiempo de decadencia de buena parte de las salas cinematográficas antes de que apareciera Cinépolis o todo esto, que fue la segunda etapa, ¿no? Se podría decir. Entonces, a mí me interesaban los cines porque yo los viví de niño en los años 60, de adolescentes en los años 70. Para mí los cines fueron espacios de escapatoria, ¿no? De estar en una ciudad llena de calor, pues tú te ibas a ver una de en la Antártica, ¿no? Con tal de que escaparas del verano mexicalense. Mi interés por los cines tiene que ver con mi interés por Mexicali, en todo caso, ¿no? Por el pasado de Mexicali. Creo que las salas de cine son parte esencial de ese pasado, porque si tú ves la historia del cine en Mexicali, el cine empieza desde muy pronto. A principios del siglo XX, cuando se inauguran la ciudad de Caléxico en 1901 y luego Mexicali, eh, las diversiones son mínimas. En Mexicali había corridas de toros, había carreras de caballos y cantinas y burdeles. ¿No? Eran las únicas diversiones y casi todas estaban hechas para la clientela americana de los ingenieros, de los trabajadores extranjeros que estaban en el Valle Mexicali abriendo canales de riego, etcétera, etcétera. ¿No? Y los cines fueron las primeras diversiones en cierta manera familiares que hubo. Fueron diversiones segundo a puerta cerrada casi siempre, aunque empezaron siendo cines itinerantes o cines que llevabas a un lugar, veías un muro en blanco y ahí proyectabas la película durante la noche. ¿No? Pero en buena medida, si tú ves el desarrollo del cine, las salas de cine casi siempre estaban conectadas a otros lugares, podían ser teatros, es decir, cuando tú ves cómo se presentaban los primeros empresarios cinematográficos, digamos Rafael Corella en Mexicali, vas a descubrir que son empresarios teatrales, porque ellos presentaban el cine, pero el cine era una de las tantas escenas o alguna de las tantas empresas escénicas que presentaban. Podía haber un grupo de bailarinas, de coristas que se presentaban, podía haber una obra de teatro, un vodevil, ¿no? Y además había vistas. Las vistas eran el cine, eran las películas, entonces no se llamaban películas o films, se le llamaba vistas. Porque casi siempre veías algo que te pasaba en el cañón, el Gran Cañón del Colorado, y veías la vista, Nueva York, la calle principal. Entonces veías, eran vistas, eran casi como postales, ¿no? Venidas de otras partes del mundo. Entonces los cines eran pequeños, los cines eran para 100 personas, 50, ¿no? Y en la época en que se le llama de oro, yo le llamo la época de oro, tiene que ver con que ya hay una ciudad más grande, sea Tijuana, Ensenada, Mexicali, pero si nos situamos en Mexicali, ya es una ciudad que puede soportar ir al cine, a salas de cine que ya tienen más de 1000 butacas. Eso ocurre con el cine Lux, ocurre con el cine Curto, ocurre con el cine Bujasán y con todos los demás cines que van a ir apareciendo, ¿no? El cine Variedades, el cine Reforma, el cine Mexicali, el cine Cali. Y todos estos cines ya son salas cinematográficas enormes que pueden contener entre 1000 y 2000 de audiencia, ¿no? De público. Esto nos hace ver que a partir de los años 40, que es cuando realmente inicia este impulso por las salas, que va a tener este auge entre 1940 y 1960, los 60 del siglo pasado, las salas van a convertirse en lugares comunitarios, de reunión comunitaria, porque no hay otros, no hay salones tan grandes como las salas cinematográficas. Cuando el 15 de agosto de 1946 el cine Curto se inaugura, en realidad se está inaugurando una sala de usos múltiples. El cine Curto no es solo una sala cinematográfica, eso es, todos los días hay cine, todos los días se cobra, desde la mediodía, las matinés o en la mañana con los niños, hasta las películas que pasan en la noche. Todas estas presentaciones cinematográficas son una parte de lo que es el cine. El cine también va a servir como foro para eventos de terminación de clases,
por ejemplo, ¿no? La ceremonia de fin de cursos puede llevarse a cabo ahí. Los mítines políticos, que viene un candidato y quieren presentarlo y ver que ahí está todo el pueblo de Mexicali con él o con ella, ahí se hacen. Entonces estamos hablando de que el cine curto es un espacio, es el primer espacio multitudinario que hay en la ciudad de Mexicali para todos los usos posibles, porque es un negocio. Adolfo Curto, quien nace en 1890 en España, llega en 1905 por el puerto de Veracruz a México, y que a partir de ahí se viene a la frontera norte y empieza a trabajar sobre todo primero de cantinero, de mozo en una cantina, y después tiene sus películas itinerantes por todo el estado. Tenemos que ver que los dos grandes empresarios de esa época, Adolfo Curto y Miguel Bujasán, tienen su área de residencia en Tijuana. Son empresas tijuanenses que se abarcan toda la entidad. En este caso todavía ni siquiera es estado, es territorio norte de la Baja California. Y tienen como idea el poner salas de cine en todas partes, porque también ya hay una población enorme que se empieza a considerar a partir, para poner el contexto, de la Segunda Guerra Mundial y del programa de los braceros que los Estados Unidos implementa para que grupos de mexicanos vayan a cosechar lo que los americanos, ahora que esos jóvenes americanos, agricultores o campesinos, ahora están en el ejército peleando contra los nazis o contra los japoneses. Entonces, las ciudades fronterizas se llenan de miles y miles de trabajadores mexicanos que van a apoyar el esfuerzo de guerra de los aliados contra el eje malvado de los nazis japoneses y la Italia de Mussolini, ¿no? Entonces, esto hace que haya una población cada vez mayor y una población flotante que debes ocuparla en algo, sobre todo para que no cause destrozos, ¿no?, en la población original. Y una de las cuestiones es cómo los vamos a entretener. Los podemos entretener con cantinas, los podemos entretener con burdeles, los podemos entretener con casinos, pero nos van a ocasionar muchos problemas, ¿no? Esa combinación nos causa muchos problemas. Entonces, vamos a lograr entretenerlos con el cine para que pueda ser una diversión sana, entre comillas, ¿no? Y la otra cuestión del cine curto es que si tú ves el centro de Mexicali, tú vas a darte cuenta que el cine curto está a mitad de la avenida Reforma, 497 era el número, no sé si sigue siendo. El cine Bujasán estaba un poco más atrás, a 2 cuadras máximo de distancia. El cine Lux estaba por la Morelos, casi enfrente de la catedral, un poquito más allá. El cine Variedades estaba en la misma cuadra, pero por la Madero. Entonces estamos hablando de que muchos, y el Cali estaba nomás cruzando la vía del ferrocarril ya en la Chinesca. El Reforma estaba por la Obregón. Si haces una línea desde Catedral hacia cada uno de ellos, no pasa de 500 metros y se me hace mucho las distancias. Eso tiene que ver con que los cines, por un lado, eran los cines que tenían una cierta clientela durante entre semana, pero el fin de semana era cuando hacían su agosto, cuando hacían sus grandes ventas, porque Mexicali era una ciudad que se llenaba de gente los fines de semana cuando la gente del valle venía a la ciudad, o de compras o a la misa en catedral. Entonces todo estaba conectado. Era una parte de una cadena de eventos sociales que cumplías en una sociedad campesina, rural, mayoritariamente, que inundaba la ciudad de Mexicali en los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Los señores a beber, las señoras a comprar, y el domingo ibas a misa, que entonces no era catedral, era el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Catedral se hace hasta 1966. Entonces, ibas el domingo, ibas a misa, salías, te ibas a comer, ¿no? Grandes parte de los puestos y restaurantes también estaban ahí. Y te ibas a comer con la familia y después, a las 4 de la tarde, pasabas al cine. Y el cine era un cine que, aunque fuera comercial, era un cine que no tenía permanencia voluntaria. Entonces tú podías llegar a las 4 y salir a las 12 de la noche y pasarte todas esas horas en el cine y nadie te iba a sacar.
porque no era, ve la película, come tus palomitas y lárgate, porque ahí viene la segunda tanda, ¿no? Como es en la etapa contemporánea de Cinépolis, sino que era un cine anfitrión, un cine que se abría para todos y además Curto fue el primer cine que tuvo aire acondicionado, no esta tecnología actual, sino otra tecnología más primitiva, pero que funcionaba, porque incluso decían los que iban que si querías convertirte en paleta, nomás te pasaras 2 horas en el cine Curto, porque era una refrigeración mucho más seca que la actual. Lo que sí era cierto es que si tú vives en Mexicali y sabes que el verano dura 6 meses, los cines con refrigeración que no tenías en tu casa porque no podías comprártela, pero podías entrar al cine y pasarte las 6 horas en él, en las horas además más calientes, era una bendición, ¿no? Digamos de alguna forma, era un bálsamo, ¿no? Para en esos tiempos de verano. Entonces el cine Curto también fue de salvación para que muchísimos mexicalenses no murieran insolados o de golpe de calor en aquellos tiempos. 1946 nace el Curto, 1992, 46 años después, se cierra. Para cada generación de mexicalenses, el Curto fue un cine diferente. Eso es otra cosa, ¿no? No queramos hacer la imagen Disneylandia del Curto, de que qué agradable, todo fue familiar, las familias iban a misa, oh, qué devotos, oh, iban a comer, oh, qué bien, pura carne asada, muy al norte, y luego iban al cine. Entonces todo era perfecto, nos juntamos de la mano y decimos, we are the world, ¿no? No ocurrió en cada generación. La primera generación, la que vio del 46, yo diría hasta principios de los 60, era la generación que vivió el cine Curto en su mayor esplendor. Es decir, las butacas estaban bien, los cortinajes, el telón se abría y eran de primer nivel, pero el uso es el uso. Entonces, y además, a partir de los 60, la gran competencia es un aparato pequeño, cuadrado, que se instala en todas las salas de las casas de los mexicalenses. Los televisores, que empiezan a ser muy baratos y que todo el mundo puede adquirirlos, empiezan a quitarle público al cine de aquella época y hacen que la gente vaya solamente a la gran película que se le menciona, ¿no? Esta es la gran espectacular, y entonces sí van a verla, ¿no? O este es nuevo, es con efectos especiales, es con 3 dimensiones, entonces ahí voy a verla, ¿no? Pero en términos generales, la primera época, los primeros 20 años del cine y la generación que los vivió de los años 40, 50 y principios de los 60 fueron las que vivieron el esplendor de esas salas que tenían alfombra roja, que era un poco como ir al teatro, porque al final de cuentas los cines son como una mutación de los teatros. El teatro era para sentarte y ver una obra en vivo, y los cines es para ver una película sin nadie más. Pero en esos 20 años primeros también presentaban a los actores. Estuvo, no sé, Pedro Infante, estuvo los actores que venían de muchas, no sé, Viruta y Capulina, lo que tú quieras ver, de alguna manera se presentaban ahí y hablaban un poco con el público, interactuaban, hacían algún chascarrillo o algo, y ya ahora sí vamos a ver la película, ¿no? Entonces tú ibas a ver la película, pero también muchas veces ibas a ver a los actores principales que hacían caravanas por todas partes de México y que traían también sus películas, ¿no? Oye, quiero que presenten mi película donde yo salgo de charro. Muy bien, la presentamos el sábado y ponemos en vivo Pedro Infante y ya estuvo, ¿no? Se llenaba. Entonces estamos hablando de que era un espectáculo de cine, pero también a veces era un espectáculo en vivo y en directo, ¿no? Lo otro es que la siguiente generación es una generación que ya nació con el televisor. Entonces es una generación que era más difícil que entrar al cine, a menos que fuera una película escandalosa o fuera una película de grandes efectos especiales, ¿no? No, esta es con 70 milímetros, o esta es una película épica con grandes batallas, entonces ibas al cine. Pero el cine empezó a decaer, los cines empezaron a caer, y fue una decadencia que no se notaba al principio. Los cines siguieron funcionando mientras no hubo teatro del Estado, que se construyó hasta mediados de los años 70, los cines siguieron siendo el lugar donde presidentes como Miguel Alemán o Adolfo Ruiz Cortines estuvieron presentes para exponer sus planes de gobierno como candidatos o para dar el comienzo de una nueva gobernatura, como ocurrió en 1953 con el cine Curto, que se hizo el recinto oficial
donde Braulio Maldonado juró como primer gobernador del estado libre y soberano de Baja California, el 1 de diciembre de 1953. Pero la decadencia siguió poco a poco. Entonces esa generación fue a ver al cine curto, pero lo fue a ver en películas específicas. Ya no era tanto, ya la gente ya no comía en familia en una sola mesa, sino que cada quien estaba en la sala viendo esto o aquello. Entonces empieza a ser otra clase de sociedad. Y la última etapa del cine curto, años 80, 90, el cine curto se convierte en un cine de películas escandalosas, eróticas o sexuales, ¿no? De alguna forma, ahí hay que verlo con pincitas, porque el cine curto también sirvió para presentar películas europeas que venían con una apertura visual, es decir, podías ver a las morras bichis, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que eran escandinavas, las películas italianas, francesas, pero también de temas escabrosos en términos de violencia, o en términos de ideas subversivas, o en términos de cuestiones culturales, ¿no? Del momento. Entonces, el cine curto también y en él también se presentaban películas extranjeras que eran, que en México estaban todavía muy censurado ese aspecto de lo sexual, lo erótico, lo político, lo social, lo cultural, ¿no? Y esto llevó a que el cine acabara teniendo una clientela más morbosa, por un lado, sí, pero también más intelectual, en cierta manera. O sea, antes de que aparecieran los cineclubs, que aparecen a mediados de los años 80, los cines eran donde era posible ver El último tango en París, para ponerte un ejemplo, ¿no? O alguna película de Polanski, como Macbeth, que era extremadamente violenta para su tiempo, o Naranja Mecánica, para ponerlo en ejemplos, que eran películas mucho más abiertas a ideas y a conductas extremas para su tiempo. Entonces podemos ver una primera generación, las 40, 50, 60, que lo ven como un cine de esplendor y familiar, una en la que el cine empieza a decaer, pero todavía van las familias a ver películas, y la última etapa, que es el cine ya pornográfico, no tanto pornográfico, ¿no? Películas de Fellini o películas de Lando Busanca, que era un cómico que son los antecedentes, o de ahí copiaron nuestros cómicos mexicanos para hacer las películas de taiboleras o de Lola la Trailera o lo que tú quieras, ¿no? Y de alguna manera ese fue la final. Al final, el 24 de mayo de 1992, cierra con Viciosos Morbosos, creo, y Tan linda y en este negocio, creo, que son las últimas películas que ponen. Y de alguna manera te das cuenta de que los grandes cines dejan de funcionar económicamente y que empieza a haber las pequeñas salas dentro de grandes plazas comerciales donde tú puedes publicar muchas películas al mismo tiempo, que es el negocio de Cinépolis a partir de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el cine curto? Bueno, la importancia que tiene es que fue el lugar de reunión de muchísima gente de Mexicali durante muchas décadas, y fue un lugar de entretenimiento y diversión que muchísima gente lo recuerda con gran agrado, ¿no? Con remembranza, con nostalgia. Y creo que ahora que está tanto lo retro y lo nostálgico como parte de la cultura contemporánea, en que todo regresa, ¿no? Si regresa el vinilo, ¿por qué no van a regresar las grandes salas cinematográficas? Entonces estamos hablando de que ahora está envuelto en una aureola de nostalgia por aquellos tiempos, porque es una nostalgia, volvemos al contexto social, es una nostalgia por un Mexicali que pensamos era mejor que el nuestro, que era más decente, mejor portado, más agradable, más bondadoso, menos violento, lo cual es una mentira. El Mexicali de 1940 o 50 era un Mexicali tan violento o más para el número de población que tenía que el nuestro. Entonces estamos hablando de que esa nostalgia es un filtro que nos hace ver el cine curto como una sala donde ocurrieron grandes cosas, y así fue, donde podemos recordar momentos de entretenimiento, momentos de convivencia familiar, momentos en que fulanito de tal conoció a fulanita de tal y se hicieron novios. Entonces es una historia de ligazones personales
que se acaba convirtiendo en un entramado comunitario que todos recordamos. Por eso cuando alguien, cuando alguien de estas generaciones le preguntas por el cine curto o por cualquier otro cine, el Variedades, el Cali, el Reforma, el Bujasán, de seguro te va a sonreír y va a hinchar el pecho y va a recordar aquellos momentos porque es el cine de su juventud o de su infancia. Y como alguien dijo, el paraíso no existe, excepto cuando recordamos nuestra niñez, ¿no? Que también es un mito, ¿no? Porque hay infancias terribles, ¿no? Pero en buena medida yo creo que está relacionado con ciertas etapas de la vida de las personas que los vivieron y es un recordatorio de tiempos más felices para ellas. Y yo creo que el cine curto hizo felices a muchísimos mexicalenses e hizo felices a muchísima gente porque lo reunió en un solo sitio donde además convivían no solo en la sala, lógicamente se oscurecía, se prendía la pantalla y aparecía la película, pero sino también en la dulcería donde la gente se encontraba, fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, aquí está mi esposa o este es mi hijo, o no preguntes, ¿no? Es de alguna manera una historia de convivencia y en ese sentido es una historia que no debemos perdernos, es una historia que no debe perderse en el olvido. Yo no he ido a ver el mercado cine curto, no, cinema curto, no sé cómo le pusieron. A mí me parece que entre dejarlo como una ruina y establecerlo como un negocio, siempre fue un negocio. Yo no creo que los edificios sean sagrados, lo que sí creo es que se hicieron con una finalidad y después pueden convertirse en otra. Muchísimos edificios que fueron templos, monasterios, palacios, sedes de gobierno, ahora son museos, o son comercios, o son restaurantes. Mientras sigan vivos, mientras atraigan a la gente, mientras hagan que vuelva a esos lugares de Mexicali, a mí me parece que está bien. A mí lo único que pediría es que se mantuviera tener un espacio, qué bueno, un espacio donde se pudieran presentar películas, porque ese es el espíritu original de esa sala. Y yo creo que Adolfo Curto, o su espíritu, donde quiera que esté, nos lo agradecería mucho, igual que Miguel Bujasán, igual que todos los que pasaron por ahí. Yo creo que el volver a ponerlo como un espacio de convivencia es esencial para recuperarlo para las nuevas generaciones. Pero no hay que olvidar qué fue antes. Y eso debe estar presente en todos los sitios, en ese nuevo sitio debe estar presente. ¿Cómo? Te lo pongo un poco, la primera vez que yo vi una museografía, no fue en ningún museo, no existían museos en Mexicali en los años 60. La primera museografía que vi, como ahorita pueden ver las fotos estas en blanco y negro, que ahorita estamos aquí en el Museo Universitario, fue que otra de las tradiciones que tenían todos los mexicalenses en los años 60 era ir al centro de compras, era pasar al otro lado de compras. Podías ir a Calexico al Safeway o podías ir al nuevo, al FedMart que acaban de inaugurar, que era el primer supermercado que hubo en toda esta región. Pero en general ibas al centro California a comer al Cameo. El Cameo era un restaurante de comida típica country, gringa, ¿no? Carne, papas, carne, se acabó, ¿no? Verduras, ¿qué? No, o sea, no mames, ¿no? Es carne, ¿no? Country, hay frijoles, ¿no? Papas y frijoles. Pero lo interesante del Cameo, que está en la avenida principal, era que tenía en sus paredes fotografías del viejo Valle de Imperial. Y para mí era fabuloso pasármela viendo esas fotos de los gringos en sus campos de cultivo, con sus viejos arados, o con sus tractores, los primeros tractores que había, o chinos, o cortando ahí las ramas. Y entonces era una exposición histórica, puesta en un lugar comercial. Entonces a mí me parece que espero que esta nueva perspectiva de negocios también tenga esa capacidad de poner fotografías del antiguo cine curto, del antiguo centro de Mexicali, para hacernos recordar también que todo tiene una raíz, que todo tiene un origen, y que el cine curto es uno de los tantos edificios antiguos de Mexicali que nos unieron y que nos pueden volver a unir, que nos pueden volver a recordar que somos una misma sociedad, independientemente de que entonces los migrantes eran mexicanos del sur
y ahora son migrantes mexicanos del sur, pero también centroamericanos o haitianos o no sé, ucranianos, ¿no? Que cada etapa de Mexicali se enriquece con la gente que llega de otras partes y que esa gente también hay que enseñarle qué es Mexicali, qué fue Mexicali para que entienda el Mexicali de hoy, en donde ahora van a contribuir con su trabajo y su esfuerzo.